Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Jacniel. Bienvenido a mi segundo video de electrónica básica. En esta ocasión vamos a conocer el multímetro y las fuentes de alimentación. Aprenderemos el funcionamiento básico del multímetro realizando pruebas de continuidad y midiendo voltajes. Conoceremos las diferentes fuentes de alimentación como las pilas o baterías y los adaptadores AC-DC. También vamos a conocer la diferencia que existe entre pilas y baterías, así como el voltaje que aporta y la duración de la carga. Realizaremos nuestras primeras prácticas de cómo medir voltaje en corriente alterna y corriente continua. Conectaremos también las pilas o baterías en serie para aumentar su voltaje y en paralelo para aumentar su duración. Iniciamos con el multímetro. Un multímetro es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potencias, o pasivas, como resistencia, capacidades, entre otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna, y en varios márgenes de medida cada una. Hay dos tipos de multímetros, los digitales y los analógicos, cuya función es la misma con alguna variante añadida. Los multímetros digitales son comúnmente más utilizados que los multímetros analógicos, ya que los analógicos no son muy precisos como los digitales. Los multímetros digitales son como los que tenemos en nuestra izquierda y los analógicos son como el que tenemos a nuestra derecha. Para cuestiones de aprendizaje vamos a utilizar los multímetros digitales como los mostrados en la pantalla, porque son los más económicos del mercado y te comento que los puedes encontrar en mi sitio web, te dejo el link en la descripción. Estos son los multímetros digitales que había comentado, son perfectos para cuestiones de aprendizaje. Todos los multímetros cuentan con sus dos cables punta de prueba, uno rojo para el positivo y el otro negro para el negativo. El cable negro lo conectaremos a la terminal COM, mientras que el cable rojo lo conectaremos a la terminal voltaje, ohmios y microamperes. La otra terminal es para corrientes con mayor intensidad. Revisemos el otro multímetro para ver cuáles son las diferencias. Vemos que también tiene sus dos cables punta de prueba, rojo y negro. Este multímetro es totalmente nuevo y utiliza una batería de 9 volts cuadrada que lo conectaremos de la siguiente forma. Le quitamos la funda de protección y también la tapa de esta manera. Después sacamos los cables para conectar la batería de 9 volts cuadrada en el conector. Es imposible equivocarse respecto a la polaridad, el conector no permite conectarlo al revés. Conectamos la batería lo colocamos dentro, cerramos la tapa y le volvemos a poner la funda de protección. Al igual que el otro multímetro anterior, los cables se conectan de forma similar. El cable negro a la terminal común y el cable rojo a la terminal voltios, ohmios y microamperes. Y también cuenta con la terminal para medir corrientes con mayor intensidad. Listo, ya podemos utilizar nuestro multímetro. Lo primero que vamos a aprender es cómo probar la continuidad, pero antes de hacerlo vamos a explicar qué es la continuidad. La continuidad es la presencia de una ruta completa para el flujo de corriente. Se acostumbra regularmente a utilizar un multímetro para comprobar continuidad. Es necesario a la hora de reparar equipos electrónicos de forma sencilla. Es una de las medidas que se realizan en los circuitos para determinar si funciona o no. El modo de prueba de continuidad de un multímetro digital
se puede usar para probar los interruptores, los fusibles, las conexiones eléctricas, los conductores y otros componentes. Una prueba de continuidad nos dice si dos elementos están conectados eléctricamente, si la corriente eléctrica puede fluir libremente de un extremo al otro. Si no hay continuidad, significa que hay una ruptura en algún lugar del circuito. Esto podría indicar cualquier cosa, desde un fusible fundido o una mala unión de soldadura, un cable dañado o un circuito mal conectado. Una prueba de continuidad es una de las pruebas más útiles para reparar aparatos electrónicos. Vamos a realizar una prueba de continuidad utilizando estos multímetros. Para esto colocamos el selector de funciones y rangos en el símbolo del diodo. Este símbolo varía dependiendo del modelo de multímetro que utilices. En este caso, se asemeja a un altavoz emitiendo sonido o Wi-Fi y también cuenta con el símbolo del diodo. Y este otro solo se muestra el símbolo de un diodo. Primero vamos a cerciorarnos juntando las dos puntas y escucharemos un sonido que indica que sí existe la continuidad. Y por lo tanto ya podremos hacer las pruebas correspondientes. En el otro multímetro no tiene la función de sonido, pero si juntamos las puntas podemos apreciar en el display que hay un cambio. Si no existe la continuidad, solo se muestra el número 1. Ahora probaremos este cable de alimentación de una laptop. Supongamos que se nos presenta un problema que no enciende nuestra computadora. Por lo tanto, lo que podemos hacer es ver si existe continuidad en el cable. De esta forma colocamos las puntas en los extremos que queremos medir. Y si oímos el sonido, entonces todo está correcto. Si no escuchamos nada, entonces significa que no hay continuidad y hay que verificar qué está pasando. Tal vez aquí está el problema y la laptop no carga y por lo tanto no enciende. También podemos hacer una prueba de continuidad a las tarjetas electrónicas como estas de la siguiente forma. Colocamos la punta en esta esquina y la otra en otro extremo de la línea del circuito que queremos probar. Como te podrás dar cuenta, sí existe continuidad en el circuito. Con esto ponemos en práctica con casos reales cómo probar la continuidad. Recuerden que también lo podemos hacer en una placa electrónica de cualquier aparato eléctrico. Antes de aprender a medir voltajes, vamos a ver qué son las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación sirven para alimentar un circuito eléctrico. Recordemos que existen dos tipos de corrientes, la alterna y la continua. Ambos tienen diferentes fuentes de alimentación. Llamamos fuente de alimentación eléctrica al elemento responsable de generar diferencia de potencial necesaria para que fluyan electrones por un circuito, que así puedan funcionar los dispositivos conectados a este. Las fuentes que utilizaremos en nuestras prácticas serán de corriente continua, las pilas o baterías y los adaptadores AC-DC. En las imágenes podemos apreciar los diferentes tipos de pilas o baterías para obtener corriente continua. Tenemos un enchufe de casa de donde obtendremos corriente alterna y también tenemos los adaptadores AC-DC de los celulares. Estos adaptadores tienen como entrada corriente alterna para obtener una salida de 5 volts de corriente continua, que nos servirán perfectamente para nuestros circuitos. Respecto a las pilas, ese término se utiliza para denominar un generador de corriente a base de procesos químicos, por lo tanto no son reversibles, lo que quiere decir es que no se puede volver a cargarse. Por otro lado,
El término batería se aplica generalmente a dispositivos electroquímicos semirreversibles que permiten ser cargados. Hay que tener en cuenta que el voltaje que aportan a distintas pilas es un valor nominal. Por ejemplo, una pila de AA de 1.5 volts en realidad al principio de su vida útil genera unos 1.6 voltios. Rápidamente desciende a 1.5 volts y poco a poco irá descendiendo hasta alcanzar 1 voltio. En este momento la podemos considerar gastada. Lo mismo pasa con los otros tipos de baterías. Inicia con un voltaje determinado y poco a poco irá descendiendo hasta que deje de funcionar. Además del voltaje generado de una pila o batería, hay que conocer otra característica importante, la carga. Este valor se mide en amperios hora o miliamperios hora y nos permite saber aproximadamente cuánta intensidad de corriente puede aportar durante un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en una batería de 9 volts de 200 microamperes hora y nuestro circuito requiere 20 microamperes. Entonces, para calcular la duración de la batería en un voltaje constante, dividimos 200 microamperes hora entre 20 microamperes. Si realizamos la operación aplicando álgebra básica, tenemos que duración es igual a 200 microamperes hora entre 20 microamperes, que es igual a 10 horas. Porque 200 entre de 20 es igual a 10 y microamperes hora entre microamperes es igual a hora, ya que en álgebra todo valor dividido entre sí mismo es igual a 1 y al multiplicarlo por otro valor es igual al mismo valor, en este caso hora. Esto en realidad es un cálculo aproximado, porque cuanta más cantidad de corriente aporta la fuente, su tiempo de funcionamiento reducirá en una proporción mucho mayor a la marcada por su capacidad. Esto depende básicamente del consumo eléctrico que se requiere para todos los dispositivos conectados en ese momento al circuito. El tiempo de funcionamiento depende de la demanda del circuito al que está conectado. Es por eso que el cálculo hay que tomarlo como una aproximación y no como su duración real. Es el turno de aprender a medir los voltajes de las diferentes fuentes de alimentación vistas hasta ahora. Recordemos nuevamente que se pueden medir voltajes de corriente alterna y corriente continua. En primer lugar, vamos a ver cómo medir el voltaje de la corriente alterna. Para esto posicionamos el selector en la función voltaje para corriente alterna, cuyo símbolo es una V seguida de una tilde y el rango que vamos a medir. Este multímetro cuenta con dicha función. Este otro también, pero en una posición diferente. Este es el multímetro que vamos a utilizar para la práctica. En México, los voltajes que se manejan en una conexión normal son de 110 a 120 volts con una frecuencia de 60 Hz. Por lo tanto, seleccionamos el rango 200. Los enchufes que se utilizan son de tipo A y tipo B. En este caso, mediremos el voltaje de un enchufe tipo B, ya que son los más comunes en la actualidad. Para esto colocamos las dos puntas en los enchufes de esta manera. Y nos damos cuenta el valor del voltaje que se muestra en el display del multímetro, 121 volts. Con esto hemos aprendido a medir voltajes de corriente alterna. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y no debemos de pasar por alto, ojo, no debemos de pasar por alto, es que la corriente alterna es muy peligrosa de manipular. Lo debemos hacer con mucho cuidado porque podremos sufrir una descarga eléctrica. La corriente continua es menos peligrosa que la corriente alterna. Sin embargo, hay que evitar hacer cortocircuito juntando los polos positivos y negativos porque se extrae una cantidad de corriente considerable de la batería en muy poco tiempo y se convierte en calor. A veces podría provocar que la batería explote. Después de esta recomendación, vamos a poner en práctica cómo medir voltajes de corriente continua. Lo primero que haremos es mover el selector en la función corriente continua, cuyo símbolo es una V seguida de una línea continua y abajo 3 líneas más pequeñas. El rango a medir es 20 volts, ya que la mayoría de estas fuentes de alimentación no sobrepasa ese valor. Tomamos una batería, en este caso yo tomé una batería AA porque me interesa saber
cuál es el voltaje que nos aporta. Colocamos la punta negra en el extremo negativo y la punta roja en el extremo positivo y nos da 1.39 volts. Así podemos seguir midiendo los diferentes tipos de pilas o baterías. Esta batería cuadrada nos aporta 8.5091 volts. Esta batería es de 9 volts, por lo que quiere decir que no está totalmente cargada. Vamos a medir esta batería de litio CR2025, que parece una moneda. Colocamos las puntas en los extremos correspondientes. Nos damos cuenta que nos aporta 3.33 o 34 volts. Ahora vamos a probar el voltaje del adaptador AC/DC para comprobar lo que ya hemos aprendido, que entran 110 a 120 volts de corriente alterna y salen 5 volts de corriente continua. Conectamos y colocamos las puntas en los extremos correspondientes. Y nos damos cuenta que efectivamente nos aporta entre 4 y 5 volts. Y así sucesivamente podemos seguir probando el resto de las baterías. En ocasiones necesitamos una fuente de alimentación que genere un voltaje determinado elevado, por ejemplo mayor a 20 volts. Y solo disponemos de pilas de menor voltaje, por ejemplo de 9 volts. En este caso, es necesario conectar las baterías en serie para sumar los voltajes y para este ejemplo se requieren 3 baterías para obtener el voltaje aproximado requerido. Para esto nos vamos a apoyar de estos conectores. Los conectaremos a las baterías para realizar la prueba de forma sencilla. Al igual que el multímetro, el cable negro es para el negativo y el cable rojo es para el positivo. Esto es un estándar en muchos países como Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Para conectarlos en serie vamos a unir los cables negativos de una batería con los cables positivos de otra. Y conectamos también esto. Y ahora cerramos con las puntas del multímetro, pero antes debemos de cambiar el rango de medición, ya que son 3 baterías de 9 volts. Si multiplicamos 9 por 3 nos da 27 volts y eso es mayor a 20 volts. Entonces giramos y listo, ahora sí podemos comprobar. Nos damos cuenta que sí, mide 27 volts. Las pilas con mayor voltaje suelen fabricarse conectando internamente en serie pilas de 1.5 volts para obtener el voltaje que se requiere para el funcionamiento de algunos aparatos electrónicos. Quizás habrá dado cuenta que algunos juguetes utilizan baterías de litio tipo moneda, están colocados uno sobre otro y con esto se logra unir perfectamente los polos positivos de una pila con el negativo de la otra y así sumar los voltajes. Tengo una batería, una pila, se puede conectar de esta forma. Y así obtenemos un voltaje mayor al que normalmente nos da. También tenemos portabaterías, se me va el nombre. Con este
como este, en donde podremos conectar 4 baterías AA en serie para obtener un mayor voltaje. Vamos a comprobarlo. Listo, ya podemos comprobar. Colocamos el negativo con la punta negra y el positivo con la punta roja, y podemos darnos cuenta que nos da 5 volts, ya que estas son de 1.2 volts y no de 1.5. Este es un claro ejemplo de la misma conexión. Está conectado en serie. Esto lo saqué de un carrito que tenía. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la capacidad de microamperes hora no aumenta. Si lo que deseamos es el mismo valor, pero con mayor capacidad de microamperes hora, entonces es necesario conectar las pilas o baterías en paralelo, en donde todos los polos del mismo signo están unidos entre sí. De esta forma no se suma el voltaje, sino los microamperes hora. Con esto logramos una mayor duración, manteniendo por más tiempo un voltaje constante, ya que la capacidad del conjunto es la suma de todas las capacidades de cada una de las pilas individuales. Quitamos esta parte y también esta. Listo. Conectamos positivo con positivo. Y negativo con negativo. Ahora sí, probemos para ver que en realidad sigue con el mismo voltaje, pero con una mayor capacidad de microamperes hora. Probemos, ponemos el negativo y el positivo, y nos da el voltaje que es de 9 volts. Entonces, si queremos aumentar el voltaje, conectamos las pilas o baterías en serie, y si queremos aumentar su capacidad de microamperes hora, las conectamos en paralelo. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita para acompañarme en este proceso de aprendizaje, dale click a me gusta y comparte con todos tus amigos interesados por aprender. También te invito a visitar mi sitio web www.hackniel.com. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.